Hola gente, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando les toque ver este video, según la parte del mundo en la que vean este video en YouTube. La verdad que bueno, he estado un poquito ausente de YouTube en estos días, pero había un tema en el cual quería hablar con ustedes. Voy a tratar de no hacerlo muy largo este video, eh, pero hay algo en lo que he estado pensando ya desde hace varias semanas, pero me gustaría tocarlo en este video en particular. Algo con referente a las muestras de amor, entre comillas, que se dan en la organización de los Testigos de Jehová. Bueno, como ven, este video es dedicado a eso, ¿verdad? Si bien mi canal no es estrictamente un canal de activismo, como ex testigo de Jehová que soy, pero sí es mi idea y es mi intención ir sacando más videos sobre ese tema, porque he estado viendo cómo están siendo atacados otros compañeros, otros hermanos ex testigos de Jehová, cómo están siendo atacados por los testigos de Jehová activos, y no solamente ellos, bueno, a mí también me han dejado comentarios nada felices, y me han mandado mails también, con algunos insultos, con algunas cosas que tampoco quiero repetir, por respeto, por decoro también, pero que lo cual demuestran la gran falta de amor que hay en la organización de la Watchtower, porque si bien ellos dicen que son el pueblo feliz de Jehová, o que son una organización que están siendo distinguida por el amor, en armonía con lo que Jesús mandó, que él dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y tienen amor entre ustedes. Ahora, ¿es así realmente como lo están haciendo? He sabido que entre ellos no hay un amor muy sincero, porque yo he estado ahí y muchas cosas de las que muestran es pura fachada. Y yo misma puedo decirlo eso, porque si bien cuando fui testigo de Jehová, obviamente todos éramos hermanos y hermanas, pero más no todos eran amigos míos. Mi grupo de amigos en ese entonces era muy reducido, y no porque yo fuera una persona antisocial o porque no me aguantara estar en contacto con la gente, porque es todo lo contrario. Soy una persona que me gusta ser amable con la gente, me gusta tener amistades, pero me gusta tener buenas amistades, amistades sinceras. Y si tienen que ser pocas, que sean pocas entonces. Como a veces digo, mi mundo es grande, pero caben muy pocos. Y esos pocos que caben son aquellos que son sinceros y son honestos. No por haber dejado de ser testigo de Jehová, soy una persona que no significa que sea una persona que no tiene valores. Ahora, yo quería hacer un pequeño comentario con respecto a eso, con respecto al supuesto amor que el supuesto pueblo verdadero de Jehová tiene aquí en la tierra. Cuando ellos expulsan a alguien, ellos dicen que el trato que se le da a los expulsados es una muestra de amor. Por empezar, es una muestra de amor de Jehová hacia su hijo o hija que cometió un error, y que, bueno, entonces tiene que probar, amén de ser castigado, tiene que probar un arrepentimiento para que su padre lo vuelva a aceptar. Lo cual quedó totalmente demostrado que no es así. Si quieren pueden ir a ver el video que yo publiqué, que se llama El síndrome del hermano mayor. No recuerdo bien en qué mes lo publiqué, pero lo pueden encontrar en mi canal. Bueno, ahí donde yo analizo la parábola del hijo pródigo y demuestro que en realidad la actitud del padre, que obviamente simboliza a Dios, no tiene nada que ver con el trato que supuestamente Jehová le tiene que dar a su pueblo. No tiene nada que ver con la forma en que son tratados los expulsados y los que vuelven. La manera en que son tratados, la manera en que son presionados, acosados para que demuestren vez tras vez y tras vez y tras vez muestras de arrepentimiento.
Si quieren vean ese video, que la verdad que está muy marcada la diferencia entre cómo trata el pueblo de Jehová o la organización de la Watchtower a los expulsados, o a los que vuelven, o a los que se arrepienten, a los que son tratados como hijo pródigo. La diferencia que hay entre eso y la del padre de esa parábola, de la que contó Jesús, que simboliza al mismo Dios, al mismo Padre Celestial. Ahora yo lo que quiero analizar en este video es la parábola del buen samaritano. ¿Y por qué se me ocurrió hablar sobre esto? Porque hay algo que hay una duda, una pregunta, una inquietud que tengo de hace, en realidad, mucho tiempo. Pero por primera vez lo voy a plantear acá. En realidad lo planteé hace poco en el canal del Centinela Libre, que le mando un abrazo grande a Alfred. También a la señora Nelly Lugo le quiero mandar un abrazo y expresarle todo mi apoyo. A Rafael David, que también es un gran siervo de Dios, aunque ya no sean testigos de Jehová, pero están sirviendo a Dios de una manera noble, están sirviendo al bien, están sirviendo a la verdad y a la justicia, y eso es lo más noble que se puede hacer. Un abrazo grande para ellos y para todos los canales de mis queridos hermanos ex testigos, que con tanto valor y tanta nobleza están exponiendo la verdad y soportando también muchas injusticias de mucha gente que tiene la lengua viperina y que se olvidan de que en primer lugar no deberían entrar a esta clase de canales supuestamente apóstatas, no deberían estar metidos acá, porque en realidad ellos están cometiendo una falta, porque para la organización no está de acuerdo con lo que ellos hacen, y tampoco están demostrando verdadero amor cristiano, porque si nosotros estuviéramos realmente equivocados, la solución no es expulsarnos en primer lugar, pero no es insultarnos, aunque quisieran expulsarnos, como de hecho lo hicieron ya. Pero la solución tampoco es insultarnos, denigrarnos, decirnos cosas atroces, como por ejemplo me ha pasado a mí, llegar a insultos perversos, pervertidos, con índole sexual, inmoral, haciendo alusión al sexo oral, y a otras cosas, que no quiero decirlo por respeto a ustedes, porque en realidad ellos tendrán esa mentalidad, ellos disfrutarán hablando de esas cosas y fantaseando con esas cosas, pero no es mi caso. A mí no me interesan sus propuestas indecentes. No me interesa tampoco que yo les caiga bien o mal, porque la verdad no estoy acá en YouTube para caerle bien o mal a la gente. Me interesa compartir reflexiones que nos puedan acercar un poquito más a Dios, hacia la verdad, pero no la verdad que dice Ángela o que dice una religión, la verdad que dice Jesucristo, que Él es la única verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través mío. La verdad es Jesucristo. La verdad no la tengo yo, y no la tiene la organización de los testigos de Jehová tampoco. Como a mí siempre me gusta hablar con la Biblia y que vean que en realidad no soy yo quien está fantaseando, imaginando, suponiendo, inventando cosas, que vean que, como decía Jesús, escrito está. Bueno, y quiero leerles la parábola del buen samaritano, que está en el libro de Lucas, capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 25. Dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta a Jesús. Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora acá vemos una situación particular, muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque acá Jesús demostraba una visión del prójimo que a lo mejor nada tenía que ver con la que se tenía en aquel entonces, porque fíjense que ya con la pregunta que le está haciendo esta persona, ¿no? Que dice, pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, dice, queriendo justificarse a sí mismo. O sea, al ver su propia justicia, no podía ver a su prójimo. O sea, esta persona necesitaba que le mostraran que había algo que justificara que él viera al otro como su prójimo. O sea, que hubiese alguien que hiciera obras de merecimiento, por decirlo de alguna forma, que es distinto a lo que expresan los testigos de Jehová cuando, por ejemplo, cuando uno es expulsado, que creen que uno tiene que hacer ahora no solo regresar al pueblo de Jehová, sino hacer obras de merecimiento para volver a ser considerados como parte del pueblo verdadero. O sea, los testigos de Jehová, cuando uno es expulsado, ¿nos consideran como prójimos? Obviamente no, porque ni siquiera nos dirigen la palabra, ni siquiera nos dan un saludo, ni siquiera nos miran. Somos como muertos. Como alguien que murió, que ni siquiera existe, somos como entes invisibles. Ahora, ¿esto muestra realmente verdadero amor? O sea, ¿se están comportando como personas que realmente pueden ser consideradas cristianas? ¿Qué significa ser cristiano? Seguir las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué está enseñando Cristo acá? Está enseñando un concepto muy diferente en cuanto al prójimo, que nada tiene que ver con lo que los testigos de Jehová y tal vez muchas otras personas, muchas otras religiones demuestran, pero yo me aboco a los testigos de Jehová porque es a donde yo estuve. O sea, es de lo que puedo hablar con conocimiento de causa. Ahora, yo tengo una pregunta que lo planteé, ahora me había olvidado de continuar la idea que estaba queriendo decir. Cuando yo lo planteé, por ejemplo, en el programa del Centinela Libre, que bueno, que Alfred no es que me lo respondió, porque en realidad la respuesta estaba ya ahí dada, la respuesta era obvia. Lo que yo planteé era, por ejemplo, si una persona expulsada tiene un accidente en la calle y pasan testigos de Jehová y lo ven que tuvo un accidente, no sé, lo atropelló un auto, tuvo un ACV, un ataque al corazón, lo que sea, ven que un expulsado tiene un accidente en la calle, ¿lo socorrerían? ¿Saben que es una duda que tengo? No duda, porque en realidad la respuesta ya como que la sé. Y creo que todos los que me escuchan y me ven van a saber también cuál es la respuesta obvia. No. Ahora, si por ejemplo yo salgo a la calle y sufro un accidente, un ACV, Dios no lo quiera, pero me pasa algo en la calle y me desmayo y pasan los testigos de Jehová, ¿ustedes creen que me ayudarían? Dirían, uy, se desmayó Ángela, por favor, llamen al 911, llamen a una ambulancia. No le hablemos, pero por lo menos asistámosla. Llamemos a la policía, que vengan y que traigan una ambulancia. Si no me dan ni un saludo, ¿ustedes creen que a mí me van aunque sea llamar a la ambulancia? Si supuestamente no se meten en esas cosas. Porque ellos son el pueblo apartado, el pueblo santo de Jehová. Son el pueblo elegido, embestidos por la gracia ¿Realmente es así? ¿Creen que
que en realidad estarían demostrando verdadero amor. No, la ignoramos y la dejamos que se muera porque es nuestra manera de demostrarle amor. Es una muestra de amor de Jehová hacia los que están expulsados, para moverlos al arrepentimiento, moverlos a que vuelvan, a que cambien de camino. Disculpen, pero si yo veo eso, veo que no son capaces de ayudar a una persona que se está muriendo, independientemente de las cuestiones que hayan tenido con esa persona. Si yo veo a un testigo de Jehová, siendo yo expulsada y siendo testigo del trato inhumano que le dan injusto que le dan a un expulsado, como me lo han dado a mí también, y se lo han dado a muchos de los expulsados. Si yo veo a un testigo de Jehová que tiene un accidente en la calle, yo lo socorrería, aunque tal vez no le diría, hola, ¿cómo está, señor? ¿Se siente bien? ¿Está bien? Mire. No, pero mínimamente, aunque sea a la ambulancia, mínimamente acercarme a darle la ayuda básica, los primeros auxilios, interesarme por esa persona, no como testigo de Jehová, sino como ser humano. Ser humano porque en Cristo murió. Tal vez no me sentaría en una misma mesa a tomar mate con esa persona, pero mínimamente mostrar un poco de compasión, de piedad, de respeto hacia esa vida, porque es una vida. Es una vida porque en Cristo también dio su preciosa vida. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el versículo 31 y 32. Vamos a ver algo muy interesante y que lo quiero unir también a la actitud que tienen los testigos de Jehová hacia los expulsados. O, por ejemplo, si pasara una situación de esta que yo les estoy comentando, de que si un expulsado tuviera un accidente o le pasara algo, si realmente lo ayudarían, aunque sea mínimamente como muestra de que son cristianos, de que tienen la marca distintiva del cristianismo, que es el amor al prójimo. Fíjese lo que dice el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel camino, del lugar, viéndole pasó de largo también. O sea, acá vemos que el sacerdote y el levita, hombres santos, vamos a hacer esa mención. O sea, eran hombres santos, o sea, hombres que estaban encargados desde el servicio a Dios. Pero dice que acá, le vieron y pasaron de largo. Acá no lo dice. Pero en realidad no dice por qué no se detuvieron. A lo mejor estarían cumpliendo algún ritual. A lo mejor necesitaban mantenerse limpios. Necesitaban mantener su limpieza espiritual. O estaban cumpliendo algún mandato que les impedía contaminarse. Vaya uno a saber por qué no se detuvieron el sacerdote y el levita cuando vieron a esta persona que había tenido un accidente. Ahora, Jesús acá no menciona este tema. No se detuvieron, pasaban de largo porque estaban cumpliendo un ritual o porque estaban cumpliendo un ritual, un mandato sobre mantenerse puros, mantenerse limpios, no contaminarse, etcétera, etcétera. Porque de hecho, si hubiese sido así, Jesús lo hubiese mencionado y lo hubiese justificado. Hubiese dicho, bueno, no, el sacerdote y el levita no se acercaron a ayudarlo por tal motivo. Y Jesús hubiese hecho una salvedad en eso, porque si bien Jesús vino a abolir la ley, fue muy respetuoso de la ley cuando estuvo en vida, cuando estuvo acá en la tierra. Jesús mismo no violaba los mandamientos. Y si esto hubiese sido válido, lo que hicieron el sacerdote y el levita, que aunque no lo dice acá, pero de haber sido así, Jesús lo hubiese mencionado y lo hubiese puesto como una medida justificatoria de la actitud que tuvieron el levita y el sacerdote. Mas no lo hizo, simplemente dice, lo vieron y siguieron de largo, o sea, ni siquiera se detuvieron, haciendo clara mención de que en realidad no se comportaron como un prójimo. Ahora, sigamos leyendo el versículo, el siguiente, el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Fíjense, un samaritano, fíjense a quién colocó Jesús como ejemplo de prójimo. Un samaritano, un hombre tenido por pecador, despreciado por los judíos, considerado idólatra, porque aunque los samaritanos habían sido, o sea, como pueblo, aunque los samaritanos eran educados con los libros de Moisés, conservaban algunas de sus características viejas, una característica de lo, como dirían los testigos de Jehová, de su vieja personalidad. Conservaban algunas costumbres idólatras. Eran considerados como mestizos. O sea, no puramente judíos. No se podían considerar como judíos. Tampoco como gente del mundo. No, eran considerados peor que eso. Eran considerados como lo peor de la raza humana. Los samaritanos eran considerados como gente despreciable, gente de la peor calaña, solamente comparadas con republicanos y con prostitutas. Y sin embargo, a esa persona despreciable, apóstata, idólatra, despreciado por los judíos que eran tan santos, investidos por la gracia divina, porque cumplían la ley de Moisés, hasta tal punto que como el sacerdote y el levita no se detenían a ayudar a un prójimo. Y sin embargo Jesús no estuvo de acuerdo con eso, no era lo que él enseñaba. Él quería dejar algo muy en claro, que la forma en que los demás veían al prójimo no era la forma en que ni él ni su Padre Celestial veía. A eso, que los judíos, que los seres humanos, que el pueblo santo consideraba despreciable, ese era para Jesús un buen ejemplo de samaritano, de prójimo, de aquel que mostraba compasión y consideración a su prójimo. Muy diferente a lo que hacen muchos testigos de Jehová, que por no contaminarse no le dan un saludo a un expulsado, por no ensuciarse, por cumplir meras costumbres religiosas, meros rituales, olvidan el amor, la misericordia. Acá dice que este hombre fue movido a misericordia, o sea, hubo un cambio de actitud. Obviamente, este hombre era samaritano, seguramente cuando vio a este hombre al que habían asaltado, al que habían herido, seguramente lo habrá reconocido como judío, habrá dicho, pero este judío a mí me desprecia, seguro. Pero no, acá dice que fue movido a misericordia. Habla como que cambió de actitud, porque obvio, uno puede tener sus asuntos personales con la gente. Acá nos está diciendo que uno tiene que aceptar a todo el mundo como es y aceptar cualquier cosa. No, el amor al prójimo implica eso, implica de que si vos tenés diferencias con esa persona, religiosas, políticas, culturales, como sea, no deja de ser tu prójimo. No deja de ser una vida valiosa, alguien que merece ser tenido en cuenta y no ser ignorado, vapuleado, despreciado, aun cuando su vida está en peligro, que ni siquiera les importe eso. Dice que el samaritano fue movido a misericordia y eso le fue contado por justicia, y Jesús lo puso como ejemplo de verdadera ayuda a su prójimo. Y sin darse cuenta, a lo mejor, aún este hombre idólatra, considerado idólatra, cumplió la ley que en Oseas 6, que lo pueden buscar, Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, donde Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificio, más que meros rituales, meros conceptos humanos. Conocimiento de Dios, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocen a Dios? Pueden decir que conocen a Dios, pueden decir que tienen una mentalidad, un carácter como el de Dios, ni siquiera puede decirse que lo tienen como el de Jesucristo, un carácter como el de Jesús. En donde realmente puedan ejercer misericordia,
amor como el que ejercen. Miren si Dios tuviera que decir, bueno, solamente va a salir el sol para aquellos que creen en mí. Solamente va a llover para aquellos que creen en mí. La gran mayoría del mundo estaría en penumbras y la gran mayoría del mundo estaría seco, no crecería nada, porque hay mucha gente, desgraciadamente, que no cree en Dios. Y cada vez hay más ateos, a los cuales, aunque no esté de acuerdo con los ateos, no le puedo reprochar que lo sean, porque los cristianos no han hecho muy buena labor al representar a Dios, y han dejado mucho que desear en cuanto a expresar verdadero amor. Este hombre, este samaritano, este idólatra, apóstata, tenido de la peor calaña, cuidó de esa persona, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó para que sea cuidado y le dijo al mesonero, mira, si gastas algo de más, ponelo en mi cuenta que yo cuando vuelvo te pago lo que sea que haga falta. Ahora, el versículo 36 tenemos la pregunta clave de Jesucristo. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y esta persona dijo, aquel el que usó misericordia con él. Y Jesús que dijo, ve y haz lo mismo. Los testigos de Jehová. Y hago mención a esto porque realmente yo creo que tiene que haber así como están cambiando sus doctrinas, porque la nueva luz, según Proverbios 18:4, dice que, bueno, van entendiendo las cosas. Bueno, ojalá que entiendan esto. Ojalá que tengan una luz en su mente, en su corazón, y se den cuenta de que no están mostrando amor al prójimo, que el amor al prójimo no es, amamos a nuestro prójimo porque salimos a predicar. Y predicamos muchas horas. Yo soy precursora regular, auxiliar especial, sirvo en Betel, y todas las asambleas estoy ahí para servir y para cocinar la hamburguesita que se sirve en el buffet y para limpiar los baños. Toda mi vida la dediqué a la Watchtower. Sí. Pero ¿en qué bendeciste la vida de tu prójimo, la vida del que está tan necesitado, el de aquel que a lo mejor está deprimido y está en necesidad, está pensando en suicidarse porque perdió a su familia o porque perdió el empleo? No, muchas veces los testigos de Jehová tienen tanto miedo de contaminarse con la gente del mundo que no pueden soportar, no pueden aceptar o incluir en su vida o ayudar de manera libre a una persona que no pertenece a su secta o que no piensa como ellos o que directamente es un expulsado. Como lo era expulsado este samaritano, que para un judío era lo mismo que estar expulsado. O sea, los samaritanos eran de lo peor. Estaban muertos espiritualmente para ellos. Y sin embargo, a ese Jesús lo puso como ejemplo. Aquel que era tenido en poco, Jesús lo puso como un ejemplo. ¿Para qué? Para que esa gente tenga un cambio de paradigmas, tenga un cambio en su mente, de decir, miren, las leyes no son como ustedes creen, que las están aplicando porque están olvidando lo básico y elemental de la ley, que es el amor, la justicia y la misericordia. Es lo que están haciendo los testigos de Jehová, que ojalá que lo cambien y tengan una nueva luz. Y se dejen de despreciar a aquellos que se han ido de la organización, no porque dejen de amar a Dios o porque quisieron salir al mundo a fornicar, como creen ellos, mientras muchos testigos de Jehová se quedan en la organización y no son mejores porque se quedan a fornicar dentro de la organización. Y después no solamente tienen el valor de hablar y de confesar lo que están haciendo, sino que encima se esconden en las redes sociales para insultar, injuriar a aquellos que por lo menos quieren ser fieles a sus principios. A decir, no, yo no me quiero quedar en esa organización donde hay pedófilos, donde hay abusos, donde hay mentiras, donde hay pecado encubierto. No me quiero ser cómplice, prefiero irme. Pero esa persona no deja de ser tu prójimo. Si realmente queremos ser cristianos, cumplamos los mandamientos de Cristo. Nuestro prójimo no es el que se nos antoje. Nuestro prójimo no es el que hace lo que yo quiero. Mi prójimo no es aquel que piensa igual que yo, actúa igual que yo, pertenece a mi misma secta, a mi mismo círculo social. No, acá está demostrado que el prójimo de este judío que había sido, o esta persona que había sido maltratada, fue una persona a la que otros despreciaban
Y si esta persona despreciable era un verdadero prójimo, alguien que cumplió con el mandamiento de Cristo, testigos de Jehová, no pueden tener un cambio de mentalidad, de actitud, de pensamiento hacia aquellos a quien ahora ustedes desprecian, considerándolos apóstatas, idólatras, gente de la peor calaña. ¿No pueden mostrar un pensamiento como el que mostró Jesús? Dejen de pensar que lo que dice el cuerpo gobernante es la verdad. Jesucristo es la verdad. Dejen de pensar que ustedes son un pueblo escogido. Le están alimentando, inflando el ego. Y el amor que enseñó Jesús no tiene nada que ver con lo que ustedes piensen o con lo que a ustedes les parezca. Ni siquiera con lo que me parezca a mí. Por eso lo estoy leyendo de la Biblia, porque para ser honesta, uno como ex testigo puede sentirse indignado y a veces la primera impresión o actitud que puede tomar uno, bueno, mejor si no me hablan o mejor si que me salí de ahí. Pero obviamente que se vea un testigo de Jehová que está teniendo un accidente, ¿cómo no lo voy a ayudar? Si más allá de que sea testigo o no testigo, o puede ser una persona de otra religión, o puede ser un ateo, no deja de ser una persona valiosa, su vida es valiosa. Si hasta las aves del cielo son valiosas, y Jesús dijo, ni una de ellas cae a tierra sin su Padre, sin que su Padre Celestial lo sepa. Si una avecita del cielo cae y Dios estuvo ahí, ¿cómo no va a estar presente ante un ser humano? Ante otro ser humano. No importa, testigo de Jehová, ex testigo, ateo, mormón, musulmán, católico, evangelista, no importa. Jesús decía, vosotros valéis muchísimo más que todas ellas. Y sin embargo, muchas veces los seres humanos, y en este caso los testigos de Jehová, se comportan como si los demás no valiéramos nada. Y no solo los ex testigos, la gente del mundo, sus familiares mundanos. Ni hablemos de los familiares expulsados. Señores de la Watchtower, dos cosas. Primero, vigilen un poquito más a sus adeptos, que se meten a las redes sociales a injuriar, a denigrar, a hacer comentarios sexuales, bastante sucios, que pondrían colorado a cualquiera. Y otra cosa, aparte de que los vigilen, que los pongan en vereda, por favor, revean la forma de ver el amor al prójimo, porque no la están cumpliendo, no están cumpliendo con los mandamientos de Jesucristo. El prójimo no es al que ustedes decidan quién es prójimo. Prójimo es todo aquel por quien Cristo murió, y Cristo no murió solamente por ustedes. Cristo murió para todo aquel que cree tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. Les mando un beso grande a todos y muchas gracias por ver este video.